Ya podemos iniciar, licenciado. Gracias, Paola y compañeros que ya están conectados. Es un gusto saludarlos de nuevo. Retomando el tema de nuestras clases con miras a nuestro examen final. El tema que nos marca el programa de estudio son las ejecuciones en materia civil. Es bien importante que pues tengamos bien claro la clasificación de los juicios en materia civil. He preparado un material, unas diapositivas. Quiero advertirles que el próximo viernes tenemos clase normal, ya que tenemos que avanzar en los temas del programa y estamos ya a las puertas de nuestro examen final. Entonces, si fuera tan amable, Paola, por favor. Entonces, como lo pueden ver ahí en la diapositiva, el título son juicios ejecutivos, pero siempre en materia civil. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Es bien importante que recordemos aspectos de nuestros primeros semestres. Esto es también teoría general del proceso, la clasificación de los procesos civiles. Como punto de partida tenemos los juicios declarativos, también llamado juicio de conocimiento. Ya todos sabemos que es aquel que declara un derecho no existente y que se promueve con el fin de obtener una sentencia en la que se declare la voluntad de la ley. Lo vimos en todo un séptimo semestre y tuvimos como base el proceso tipo, que es el juicio ordinario. Le dedicamos bastante tiempo porque, como ya lo vimos en este semestre, cuando empezamos el curso Procesal Civil 2, desarrollé paralelamente el juicio ordinario con el juicio sumario y posteriormente vimos el juicio oral, concluyendo con el cuarto juicio de conocimiento, que es el arbitraje, donde pues tuvimos un invitado especial para que nos desarrollara este tema. En la próxima diapositiva creo que tenemos ahí esa clasificación de los cuatro juicios de conocimiento que tenemos regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Sabemos nosotros que en el juicio ordinario se encuentra regulada en el artículo 96 de nuestro Código Procesal Civil, Decreto Ley 107. El juicio oral lo tenemos regulado en el 199, el juicio sumario en el 229 y el arbitraje en una ley específica, que es la ley de arbitraje. Entonces, en el libro segundo de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos regulada esta clasificación de los juicios de conocimiento. Como lo dije, a partir del artículo 96 con el ordinario, el 199 con el oral, el 229 con el sumario y el arbitraje, que es una ley específica. Ahora miremos qué es el juicio ejecutivo. Miremos si está en la próxima diapositiva, por favor. Muy bien, aquí nos dice la diapositiva en un resumen. El juicio ejecutivo, también llamado de ejecución forzosa. No se persigue la declaración sobre el derecho, sino la realización de un hecho. Quiere decir que ya si existía el derecho o no, ya lo hemos discutido en los juicios de conocimiento, que son aquellos que declaran un derecho no existente. Tan es así que por eso la cátedra siempre ha creído conveniente recordarles el libro quinto del Código Civil, Decreto Ley 106, y recordarles también que ustedes ya cursaron Civil 1, Civil 2, Civil 3 y Civil 4.
que es la parte sustantiva para poder recibir procesal civil 1 y procesal civil 2. Tan es así que son prerequisito para poder recibir la parte procesal en materia civil. Alguien por ahí pues escribió quejándose de que si tenía que leer todos los artículos. Bueno, ese es un libre albedrío. Tarde o temprano tendrá que leer no solo todos los artículos del libro quinto del Código Civil, sino los 5 libros del Código Civil de punta a punta, así como los demás códigos en las distintas materias, tanto en el área privada como en el área pública. También la forma, pues, de que usted se exprese, de que usted haga un laboratorio, haga un trabajo, es una carta de presentación de la clase de alumno que usted es. Y eso se va a verificar el día de esa gran final, que es su examen privado. Tan es así que para poder entrar a manejar los juicios de conocimiento, tuvimos que explicar qué era la norma sustantiva y la norma procesal, y que servían para declarar un derecho no existente, y pusimos algunos ejemplos. Pero ahora, para que exista un juicio ejecutivo, necesitamos manejar las obligaciones, lo que está regulado en el título segundo, capítulo 1 del Código Civil, libro quinto, decreto ley 106, a partir del artículo 1319. No se pudo llevar a cabo el laboratorio en clase, se les dejó para que lo hicieran en casa, con mucho más tiempo, con más dedicación, por la importancia que tenía ese laboratorio para este tema que son los juicios de ejecución. ¿Qué dice el artículo 1319 del Código Civil? Dice toda obligación, repito, toda obligación, quiero que le pongan mucha énfasis o mucho énfasis y lo subrayen, toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Quiere decir que ahí nos encontramos con una primera clasificación de las obligaciones en materia civil, ¿verdad? Está la obligación de dar, está la obligación de hacer, o está también la obligación de no hacer alguna cosa. Luego el 1320 nos dice la obligación de dar cosa determinada, nos indica que es una obligación de dar. Luego el 1321 nos habla ya más específico de dar una cosa. En el 1322 nos sigue desarrollando todo lo que es la relación de la obligación de dar. Ya en el 1323 nos habla de la obligación de hacer y nos desarrolla en los subsiguientes artículos ese tipo de obligación. También, pues más adelante, si seguimos dándole lectura, que esa era la intención del laboratorio, ¿verdad? Leer, analizar el libro quinto, especialmente en el tema de las obligaciones y los contratos, ya que es nuestro punto de partida para entender los juicios de ejecución. Entonces, aquí tenemos pinceladas de lo que es un juicio ejecutivo, también llamado de ejecución forzosa. No se persigue declaración sobre el derecho, sino la realización de un hecho. Miremos ahí en la próxima diapositiva, dentro de los juicios ejecutivos que tenemos. Bueno, la diapositiva nos habla el ejecutivo en la vía de apremio y nos habla también del juicio ejecutivo. Puse entre paréntesis ejecutivo común, mal llamado ejecutivo común, ya que si leemos el 327 del Código Procesal Civil,
solo habla del juicio ejecutivo. Ya que estoy dando fundamentos legales, la vía de apremio se encuentra regulada en el 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, el juicio ejecutivo que ya lo hemos mencionado en el 327, y las ejecuciones especiales a partir del artículo 336. Siguiendo con la clasificación de los distintos procesos que hay, miremos la próxima diapositiva. Ahí nos habla de el proceso cautelar, que también fue motivo de estudio en Procesal Civil 1. Es un proceso accesorio, ¿verdad? Sabemos que hay procesos principales y hay accesorios. Cuando hablamos de los accesorios, hemos puesto de ejemplo el trámite de los incidentes, pero aquí estamos hablando del proceso cautelar como clasificación de los procesos civiles. Entonces, el proceso cautelar es un proceso accesorio que depende de un futuro proceso. Evita los malos tratos, medidas de seguridad, evita que salga del país, ahí estamos hablando del arraigo, y garantiza el cumplimiento de una obligación, ¿verdad? Yo quisiera que subrayaran ahí donde dice obligación, ya que hasta ahí creo que a algunos le va a encontrar sentido al laboratorio que ustedes realizaron en casa sobre el libro quinto del Código Civil, específicamente en lo relativo a las obligaciones y a los contratos. Entonces, la obligación es sumamente importante para el tema de los juicios de ejecución. También tenemos otra clasificación en la siguiente diapositiva. Paola, si está mal, sí, ahí estamos. Prueba anticipada civil. Eso lo vamos a tener regulado en el artículo 98 del Código Procesal Civil. Ahí está esta clasificación que ustedes tuvieron que haber visto en teoría general del proceso porque es parte del programa de ese curso. ¿Cuáles son las pruebas anticipadas en materia civil? Las posiciones, la exhibición de documentos, exhibición de libros de contabilidad y de comercio, exhibición de bienes muebles y semovientes, el reconocimiento judicial y prueba pericial y la declaración de testigos. Eso lo tenemos regulado del artículo 98 al 105. Y pues hay que integrarlo con el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es el que nos habla de los medios de prueba en materia civil. Pero aquí estamos hablando de la prueba anticipada civil, que lo que sirve, ¿verdad? Lo que sirve esta prueba es para preparar un futuro proceso. También lo podríamos clasificar la prueba anticipada civil como un proceso accesorio, ¿verdad? Que depende de uno principal. Entonces creo que en la próxima diapositiva nos aparece para qué sirve la prueba anticipada civil. Ahí está. Para preparar un futuro proceso. Por eso es que es accesorio, solo que el proceso principal está a futuro. Y necesitamos, cuando no tenemos los medios de prueba suficientes para plantear un juicio de conocimiento, entonces acudimos a una prueba anticipada civil, que son los mismos medios de prueba que están regulados en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, y tal como lo dice acá nuestra diapositiva, ¿para qué sirve la prueba anticipada civil? Para preparar un futuro proceso. Y si ustedes son acuciosos y leen en casa el artículo 98, ahí claramente nos va a decir el código para qué es que sirve la prueba anticipada civil, ¿verdad? Si quieren lo comprobamos en el artículo 98.
desde su lectura al inicio lo entendemos. Dice sección segunda, pruebas anticipadas, artículo 98. Estoy hablando del Código Procesal Civil y Mercantil. Y habla primero de las posiciones. Dice para preparar el juicio, ¿verdad? Para preparar el juicio. Ahí prácticamente nos está indicando para qué sirve la prueba anticipada civil. Si tienen su código a la mano, me gustaría que lo subrayaran, porque es pregunta de examen privado. Les van a preguntar para qué sirve una prueba anticipada civil y ustedes con la simple lectura del 98, en la primera línea, ahí encontramos la respuesta. Para preparar el juicio, pueden las partes pedirse recíprocamente, etcétera, etcétera. Pero nuestro tema toral de la tarde de hoy y de aquí para el final, solo pendiente de agotar las impugnaciones en materia civil, tendríamos ahí el contenido para nuestro examen final, el cual ya estamos a las puertas, solo pendiente de una comprobación de lectura que oportunamente se les indicará la fecha en que la vamos a realizar y de esa manera pues poder integrar su nota del examen final y luego su nota total sumando primer parcial, segundo y también el examen final. Ya están publicadas las notas tanto de la C como de la D y nos podemos dar cuenta que muchos, un porcentaje bastante alto, han ganado la clase ya con zona. Eso quiere decir que son los que se han conectado, los que han trabajado, los que han entregado todo, los que han realizado todo, ¿verdad? Entonces, ahí está la recompensa, tener su clase ganada con simplemente, aún sin haber llegado al examen final, ¿verdad? Solo con zona. Y pues los que no sabrán por qué, dejaron de entregar algún laboratorio, dejaron de hacer algún trabajo, alguna tarea, o simplemente no hicieron la comprobación de lectura. Cada quien sabe en qué falló, ¿verdad? Para que pues su nota fuese la que salió ya publicada. Entonces, ya sabemos entonces para qué sirve la prueba anticipada civil para preparar un futuro proceso. Lo tenemos regulado del artículo 98 al 105 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego creo que siempre con la clasificación de los procesos civiles, en la siguiente diapositiva nos aparecen los procesos especiales, también llamados de jurisdicción voluntaria. Este tema no lo toco yo en Procesal Civil 2 porque ustedes en Derecho Notarial van a ver la tramitación de estos asuntos en la vía notarial. Aquí está regulado del artículo 401 al 515 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero se llevan en la vía judicial y hoy en día, por economía, por celeridad procesal, la mayoría opta por que se lleve en la vía notarial, ya que la ley permite que un notario pueda llevar algunos asuntos en su despacho notarial. Pero a partir del 401 del Código Procesal Civil al 515 vamos a encontrar los procesos especiales o también llamados de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Como la sucesión hereditaria, ya sea testamentaria o intestada, el divorcio voluntario, la declaración de ausencia, etcétera, etcétera. Entonces, es solamente si les preguntara en el examen privado la clasificación de los procesos civiles. Ya vimos que existen los de conocimiento o declarativos, ya vimos que existen los de ejecución, ya vimos que existe el proceso cautelar
Ya vimos que existe la prueba anticipada civil. Paralelamente hemos visto los incidentes, que también son accesorios, pero los hemos visto en la ley del organismo judicial del 135 al 140, cuando lo aplicamos supletoriamente en un proceso donde no hay regulación específica. Caso contrario en el juicio oral, que sí hay un trámite específico de los incidentes que está regulado, como ya todos sabemos, en el artículo 207 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces aquí tenemos la famosa jurisdicción voluntaria, pero la mayoría de esos casos o de esos asuntos se llevan hoy en día en la vía notarial y pues tendrán ustedes un curso completo en Derecho Notarial para ver este tema que es la tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria en la vía notarial. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva para ver los objetivos de los juicios de ejecución. Dice el objetivo de los juicios de ejecución. Si el título viene de una sentencia, su objetivo es hacer que se cumpla esa sentencia. Si el título viene de un documento, su objetivo es hacer que se cumpla ejecutivo. Ya vimos que una sentencia puede ser un título ejecutivo. Pero lo más importante es que en esa sentencia o en ese título ejecutivo, aquí viene el segundo requisito. Les dije que eran dos, ¿verdad? El primero es que exista un título ejecutivo. El segundo requisito es que exista una obligación. Por eso es que le debemos de dar mucha importancia a las obligaciones en materia civil notarial. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva para ver los objetivos de los juicios de ejecución. Dice el objetivo de los juicios de ejecución. Si el título viene de una sentencia, su objetivo es hacer que se cumpla esa sentencia. Si el título viene de un documento, su objetivo es hacer que se cumpla la obligación que consta en el documento. Aquí sí quiero entretenerme unos minutos para explicar más a fondo esta diapositiva. Y quisiera que tomaran nota, ya que las diapositivas solo nos sirven de guía para que yo lleve un orden en el desarrollo de mi clase y no me pierda viajando a otros aspectos y desviarme del tema toral, que son los juicios de ejecución. Anote dos cosas bien importantes en materia de los juicios de ejecución. Uno, para que exista un juicio de ejecución, anote, se necesita un título ejecutivo. Para que exista un juicio de ejecución, se necesita un título ejecutivo.
Ya vimos que una sentencia puede ser un título ejecutivo. Pero lo más importante es que en esa sentencia o en ese título ejecutivo, aquí viene el segundo requisito. Les dije que eran dos, ¿verdad? El primero es que exista un título ejecutivo. El segundo requisito es que exista una obligación. Por eso es que le debemos de dar mucha importancia a las obligaciones en materia civil. Usted tuvo todo un semestre para ver el derecho de obligaciones, ¿verdad? Ya recibió, como lo repito, Civil 1, Civil 2, Civil 3 y Civil 4. No nos vamos a entretener a explicar qué es una obligación. Valga la redundancia, ustedes ya tienen la obligación de saber qué es una obligación en materia civil, su clasificación, etcétera, etcétera, etcétera. Volvamos entonces, me quisiera enfocar en el primer requisito que les dije, que se necesita un título, pero si hablamos de título a secas, pues puede ser un título de una película, el título de un libro, el título que nos dan en una universidad, etcétera, etcétera. Dije que tiene que ser un título ejecutivo para que exista un juicio de ejecución. Título ejecutivo. Y luego el segundo requisito, que en ese título ejecutivo conste una obligación. Si en ese título no consta una obligación, definitivamente no va a tener eficacia ese título. Eso es lo primero que califica el juez cuando usted presenta como abogado un juicio de ejecución. Lo primero que califica es el título si llena los requisitos. Y los requisitos de ese título, primero es que conste en un documento, ¿no? Puede ser un documento privado con firma legalizada, ¿no? Donde alguien adquiere una obligación. Tenemos que descubrir después qué clase de obligación, porque dependiendo la obligación, tenemos que determinar y saber si el juicio ejecutivo lo vamos a presentar en la vía de apremio o lo vamos a presentar como un simple juicio ejecutivo o como una ejecución especial, que como ya vimos anteriormente, es la clasificación de los juicios de ejecución. 1, vía de apremio, repito, fundamento legal 294. 2, juicio ejecutivo, fundamento legal 327. Recuerdo que les puse entre paréntesis ejecutivo común, porque así le llaman, quizá se volvió costumbre para poderlo diferenciar de la vía de apremio. Pero si leemos el artículo 327 del Código Procesal Civil, no dice ejecutivo común, dice simplemente juicio ejecutivo, y me voy a permitir darle lectura para que descubramos que se llama simplemente juicio ejecutivo. Dice el título 2, estamos en el libro 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. Recuérdense que usted debe manejar la estructura de su código. En el libro primero, disposiciones generales. En el libro segundo están los juicios de ejecución, los juicios de conocimiento. Y en el libro tercero vamos a encontrar los juicios de ejecución, juicios ejecutivos. Dice el título segundo, juicio ejecutivo, capítulo 1, título ejecutivo, ¿verdad? Ya ven que no es simplemente título, sino que se debe llamar
título ejecutivo. Dice el artículo 327, procedencia del juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos y nos enumera qué títulos del 1 al 7, ¿verdad? Que no vamos a entrar ahorita a analizar eso porque estamos todavía analizando la clasificación de los juicios en materia civil. Ahorita estamos hablando de la clasificación toral, la que nos interesa para esta clase y subsiguientes, los juicios de ejecución. Pero estábamos en que simplemente se llama título ejecutivo, ¿verdad? Es con apellido, y además es juicio ejecutivo, no dice juicio ejecutivo común. Yo se los puse porque la mayoría le llama así, quizás es para distinguirlo de la vía de apremio que se encuentra regulado en el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, dice libro tercero, procesos de ejecución, título 1, vía de apremio, capítulo 1, y vuelve a decir título ejecutivo. Que como ya dije, para que exista un juicio de ejecución, tiene que existir un título ejecutivo, y en ese título ejecutivo está el segundo requisito: debe de existir una obligación. Y si quiere, pongámoslo un tercer requisito: ese título ejecutivo debe constar en un documento, ¿verdad? Un documento legal. Démosle lectura al 294. Dice el 294, procedencia de la ejecución en la vía de apremio. Procede la ejecución en la vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos. Eso es importante, lo vamos a entender más adelante para poderlo diferenciar de los demás juicios de ejecución. Siempre que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Ahí está la obligación. Cuando la obligación, ¿no?, que dice aquí, siempre que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquido y exigible, pues nosotros de inmediatamente vamos a descubrir que ese título ejecutivo lo vamos a ejecutar en la vía de apremio, porque la obligación consiste en una cantidad de dinero líquida y exigible, y luego vienen los títulos del numeral 1 al numeral 7, que en su momento lo vamos a desarrollar. Solo estamos tratando de que a usted le quede claro que el artículo 327 no dice ejecutivo común. Simplemente se llama juicio ejecutivo, y en el 294 encontramos el ejecutivo en la vía de apremio. Entonces, insistiendo con ustedes para que quede claro, porque esto ya es lo toral, para que exista un juicio de ejecución, principalmente debe de existir un título ejecutivo. Luego tiene que contener ese título ejecutivo una obligación. Y lógicamente, pues, para que se lo podamos presentar al juez, debe de constar en un documento, ¿verdad? En un documento, para que el juez califique ese título y vea si ese título es eficaz, ¿verdad? Y para que sea eficaz, anote, para que sea eficaz el título, si no entienden qué es eficaz, pero ese es el término legal, para que sea válido, llamémosle así, para que sí sea un título ejecutivo, ¿verdad?
Tiene que tener una obligación, debe constar en un documento legal, debe de indicársele al juez en qué consiste la obligación. Ya vimos, si la obligación es dinero, pues se va a ejecutar en la vía de apremio. Además, debe de tener un plazo, ¿verdad? Lógicamente, para poder ejecutar un título ejecutivo, valga la redundancia, debe de tener un plazo. No puede ejecutar usted un título sin que se haya vencido el plazo. Y debe de tener una cantidad líquida y exigible, uno, o cosa cierta o determinada. Voy a repetir porque eso es importante. Y puede ser que en el privado no le pregunten el ordinario, el oral, el sumario, el arbitraje, que el abogado o el docente que le evalúe trabaje en un banco y decida irse solo por los juicios de ejecución. Entonces voy a repetir esto para que lo anote, ¿verdad? Para que sea un título válido, ¿verdad? Que sea eficaz, tiene que ser un título ejecutivo, ¿verdad? Debe de contener una obligación. Usted le debe de indicar al juez en qué consiste esa obligación, ya sea una cantidad líquida y exigible, dinero, o una cosa cierta o determinada. Vamos a ampliar esa explicación más adelante. Y debe de tener un plazo, ¿verdad? Porque no se puede ejecutar un título si no se ha vencido el plazo. Entonces tiene que ser de plazo vencido. Y esos son los aspectos que califica el juez. Si al presentar usted su escrito de un juicio de ejecución y adjunta el título ejecutivo, porque hay que adjuntarlo y anote, tiene que ser en original, no se aceptan fotocopias ni copias legalizadas, tiene que ser el título en original. Póngale cruz y calavera. Entonces, lo primero que va a hacer el juez es calificar ese título. Y más o menos el 296 nos habla de nos dice ineficacia del título, está en negativo, ¿verdad? Dice el 296 del Código Procesal Civil y Mercantil, ineficacia del título. Los títulos expresados anteriormente, los que se encuentran en el 294 y en el 327, pierden, escuche, su fuerza ejecutiva a los 5 años si la obligación es simple, y a los 10 años si hubiere prenda o hipoteca. En ambos casos, el término se contará desde el vencimiento del plazo, subraye, o desde que se cumpla la condición si la hubiere. Ese 296 es sumamente importante para entender que el título ejecutivo debe de tener un plazo. Claro que usted me podrá decir que ha visto títulos ejecutivos, más los que trabajan con abogados y notarios o en tribunales, que el documento, ya sea el contrato o el documento privado con firma legalizada, da un plazo de 2 años. Si el documento dice 2 años, pues ese es el plazo, ¿verdad? No se puede ejecutar antes de 2 años. Pero si no tuviese plazo el título, vamos al 296, lo vuelvo a leer, ineficacia del título. Los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años, si la obligación es simple, subraya, y a los 10 años si hubiere prenda o hipoteca.
En ambos casos, el término se contará desde el vencimiento del plazo o desde que se cumpla la condición, si la hubiere. Paola, disculpe, no sé si tomó el tiempo para ver cómo estamos con el tiempo. Lleva 37 minutos, licenciado. 37 minutos. O sea que Correcto. tenemos aún suficiente tiempo para profundizar más en esta clase, ya que nos puede llevar una clase más o quizás dos clases más, por lo que anunciamos que el próximo día tenemos clase magistral, no hay laboratorio, para que logremos avanzar en los títulos de ejecución. No se me adelante, se me adelantó. Eh, Estábamos en los objetivos. Ahí estamos, por favor, Paola. Ya vimos explicando qué es un título ejecutivo, ¿verdad? Y ahí quiero hacer énfasis también en esta diapositiva que no todas las sentencias, anote, no todas las sentencias se ejecutan. Repito, no todas las sentencias se ejecutan. Hay catedráticos, ¿verdad?, que como solo repiten, no analizan. Cuando digo repiten, repiten lo que les enseñaron, ¿verdad? No profundizaron, no analizaron. Y cuando dan la definición de un juicio de ejecución, dice que son aquellos que sirven para cumplir una sentencia. Escuche, incorrecto, ¿verdad? Dicen que son aquellos que sirven para hacer cumplir una sentencia. Yo le pondría mentira, ¿verdad? Porque no todas las sentencias se ejecutan. Entonces, ¿para qué sirven entonces los juicios de ejecución? Son aquellos que sirven para hacer cumplir una obligación. ¿Ah? Claro que si en esa sentencia, la sentencia contiene una obligación, entonces esa sentencia sí es un título ejecutivo. Y le voy a poner ejemplos de sentencias que sí se ejecutan y le voy a poner ejemplos de sentencias que no se ejecutan. Voy con las que no se ejecutan. Por ejemplo, una sentencia de un divorcio, ¿no? No importa si el divorcio es voluntario o es en la vía ordinaria. Sería fatal, ¿verdad? Sería fatal, y aunque usted no lo crea, hay abogados que ejecutan esas sentencias. Lo que hacen es irse a poner en ridículo al juzgado o a tribunales. Porque la sentencia de un divorcio, ya sea voluntario o en la vía ordinaria, recuérdese que se lleva en la vía ordinaria cuando hay litis, ¿verdad? Cuando no hay acuerdo. Y se lleva en la vía voluntaria cuando ambos cónyuges están de acuerdo en divorciarse. Entonces la sentencia, ese es un ejemplo de que no se ejecuta. Cuando termine el juicio, porque aunque sea voluntario hay que llevar un juicio, solo que es en la vía voluntaria, o si es en la vía ordinaria, también hay que llevar un juicio. Y recuérdense que los procesos terminan en forma normal con una sentencia. Entonces, usted como abogado lo que tiene que hacer es pedir una certificación de esa sentencia y luego la lleva al RENAP y hacen la anotación en la partida correspondiente de cada uno de los cónyuges. Entonces, espero que me estén entendiendo. Aquel que dice que los juicios de ejecución son los que sirven para hacer cumplir una sentencia,
es una mentira. Los juicios de ejecución son los que sirven para hacer cumplir una obligación. Y ya le puse un ejemplo de cuáles sentencias no se ejecutan. Entonces tenga usted claro en sus copias, en sus anotaciones, que no todas las sentencias se ejecutan. Y si quiere, plantee como pregunta en sus notas, entonces, ¿cuáles sentencias sí se ejecutan? Respuesta: aquellas donde consta una obligación. Yo sé que quieren un ejemplo. Ejemplo de una sentencia que sí se ejecuta es la de un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. En esa sentencia se va a obligar, ¿verdad? Entiéndase, obligación, a pagar, ¿verdad?, una cantidad en concepto de pensión alimenticia. Eso es lo que va a decir la sentencia. Se condena al alimentista o al obligado a pagar, ¿qué? 3,000 quetzales por cada uno de sus 2 hijos. O sea, el total serían 6,000 quetzales. Entonces, ahí hay una obligación en esa sentencia, ¿verdad? De un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, pero enfóquese en la obligación. Por eso es que se les dejó el laboratorio, el libro quinto, y que se enfocaran en las obligaciones y en los contratos. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una sentencia que sí se ejecuta, porque en esa sentencia consta una obligación. Y al no cumplir el alimentista, el obligado, con esa pensión, entonces el abogado acude a un juicio de ejecución, ¿verdad? Solo tendría que ver si está regulado en el 294 el título o está regulado en el 327, porque a partir del 336 están las obligaciones especiales y esas las voy a explicar en otra oportunidad, quizá en la próxima clase, porque necesita de mucha explicación. Entonces ya sabemos, aterrizando, ¿verdad? ¿Para qué sirven los juicios de ejecución? Sirven para hacer cumplir una obligación. ¿Se ejecutan todas las sentencias? No, no todas las sentencias se ejecutan. Entonces, ¿cuáles son las que se ejecutan? Solo las que en ella consta una obligación. Ejemplo de la que sí se ejecuta, la sentencia que se dicta en un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Ejemplo de una sentencia que no se ejecuta, la sentencia de un divorcio, ya sea en la vía voluntaria o en la vía ordinaria. ¿Qué debe de existir para que exista un juicio de ejecución? 1. Un título ejecutivo. 2. Que en ella exista, o en él, ¿verdad? En el título exista una obligación. Usted le debe decir al juez en qué consiste la obligación. Debe tener un plazo y el plazo tiene que estar vencido. Que tenga una cantidad líquida y exigible si se trata de dinero, ¿verdad? Una cantidad líquida y exigible si se trata de dinero, o si la obligación se trata de cosa cierta o determinada, que no sea dinero. Entonces, con eso creo que explicamos esta diapositiva que a simple vista es fácil
pero se dieron cuenta que necesita de mucha explicación para entender esta simple diapositiva que a mí solo me ha servido de guía para no perderme y viajar hacia otros aspectos que no vienen al caso, ya que nos interesa avanzar con los juicios de ejecución, terminando la explicación de los juicios, que nos llevará quizá a otra clase o dos más. Pues ya estaríamos casi llegando al final de nuestro curso. El tema siguiente serían las impugnaciones en materia civil, que nos llevará también bastante tiempo. Voy a dejar la clase ahí, estamos en 50 minutos casi, Paola. Sí, licenciado. ¿Cuántos minutos? 49. 49, casi kilometrado, ¿verdad? Porque si pasamos a una siguiente diapositiva, nos salimos del tema y vamos a quedar con dudas. Entonces, los 10 restantes de la clase va a ser para que yo pueda resolver si es que hay alguna duda. Y mientras tanto, pues sube el link de asistencia de salida, Paola, ¿verdad? Por favor. Entonces pasamos a esa etapa de preguntas y respuestas.
Compañeros, disculpen, hemos tenido problema con el internet y la plataforma de Zoom desde la tarde. Eso ha dificultado la transmisión. He dado la indicación a Paola que suba la clase a Classroom porque a mí me estuvo fallando también el internet y no es la intención perjudicar a nadie. He podido leer ahí algunos chats que ustedes han enviado. Algunos me imagino que cuestionando. Por ejemplo, cuando yo digo clase magistral en el diccionario quiere decir que no es una clase práctica, que no hay laboratorio, que no hay comprobación de lectura, sino es una clase teórica. No es porque la dé un magistrado o la dé un magíster o un doctor en derecho. De todas maneras, nos tuvimos que salir y volver a conectar. Entonces, he dado la instrucción. ¿Me está escuchando, Paola? Sí, Paola, licenciado. Se para que estará subiendo la usted, clase a Classroom. sí, para que haga favor de subir la clase a Classroom y lo anuncie a través del WhatsApp, por favor, para que los que ya no se lograron conectar estén enterados que ahí sí va a estar la clase del día de hoy, que algunos pues se perdieron algunos detalles, se perdió audio, se perdió señal, se perdió todo, pero son aspectos técnicos que escapan pues a nuestro control y pedimos las disculpas del caso y esperamos pues que en la próxima clase no tengamos este tipo de problemas. Lo venimos teniendo desde la jornada de la tarde y pues lamentablemente lo volvimos a tener acá con la sección C. Eh, con los pocos que están conectados, yo pido las disculpas del caso y para corregir en alguna manera las deficiencias del día de hoy de una clase que considero importante, pues va a estar en Classroom para que ustedes la puedan repasar en algún tiempo libre. Entonces, disculpen, son aspectos técnicos cuando las clases son virtuales. Ahí, Crista Herrera está levantando la mano. Dígame, por favor. Buenas noches, licenciado. Con un comentario. Yo estaba en la clase del día de hoy desde el principio, pero como a los 20 minutos también comencé a tener problemas con mi internet y me sacó. Entonces, como hoy Paola nos estaba comentando que no van a dar acceso después de las 7:10, pues ya no me dieron acceso al intentar reingresar y no recibí casi nada de la clase. Pero pues me imagino que no seré la única quien le vuelva a pasar en un futuro y quisiera saber si podrían considerar el cambiar esa decisión, porque en mi caso, si van a subir la clase a Classroom, la puedo ver, pero si fuera en otra clase que me volviera a pasar, pues ya no podría, ¿verdad? Porque ya no me dieron el acceso a la clase. Sí, le presento las disculpas del caso. Yo he confesado acá que me tengo que apoyar de alguien que maneje el aspecto virtual porque no es mi fuerte, para yo poderme concentrar en dar mi clase y no tener que estar contestando mensajes o dando acceso, etcétera. Entonces, Paola está escuchando ahorita su queja, su molestia, la cual pues la entendemos y la respetamos y le damos la razón para que pues no sé por qué razón se limitó el ingreso a la clase. Vamos de aquí en adelante a dejar ingreso libre, Paola, para que no se dé ese tipo de problema y para la compañerita, yo sé que tiene toda la razón. La clase es hoy, no es para que la estén viendo posteriormente, pero en parte es lo que se me ocurre para corregir el problema técnico que se dio la noche de hoy.
Entonces le presento a usted Crista Herrera, es su nombre, ¿verdad, compañerita? Y al resto de compañeros, las disculpas del caso. Lamentablemente, eh, como lo he dicho, lo he confesado, no es mi fuerte lo virtual y pues necesito concentrarme para dar mis clases y por eso tengo a alguien que me asista, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a corregir todo eso que ustedes están manifestando y ahora que es Paola la que me está apoyando en este tema de la plataforma, ella está escuchando y pues vamos a corregir esas deficiencias. José René también está levantando la mano. Gracias, licenciado. A la orden. Buenas noches, licenciado. Sí, José. Sí, ¿me pudiera dar una explicación más acerca del artículo 98? Porque cuando dice acá, para preparar el juicio, pueden las partes pedirse recíprocamente declaración jurada sobre hechos personales conducentes. Claro. Allí es como que si están prácticamente poniendo las cartas sobre la mesa y diciendo sobre lo que va a tratar el juicio, digamos, Sí, o pero la táctica la prueba anticipada civil es precisamente para preparar un juicio. Por ejemplo, cuando usted hizo un contrato verbal, ¿verdad? De arrendamiento, pongamos de ejemplo, usted quiere ahora demandar a esta persona para poderle pedirle la desocupación, el desahucio y el cobro de rentas que dejó usted de percibir, pero no tiene el contrato, ¿verdad? Fue de palabra. sí, Entonces acudimos a una prueba anticipada civil, por eso dice para preparar el juicio. Entonces, ahí el legislador, como nadie es perfecto, le llamó prueba anticipada de posiciones, pero viene, si leemos el resto del articulado, va a encontrarse que se aplican las reglas de la declaración de parte que están a partir del 130 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero es una figura que dejó el legislador en el Código Procesal Civil, con el ejemplo que yo le puse, ¿verdad? Usted necesita convertir ese contrato verbal en algo escrito para poder demandar. No sé si me entiende mejor con esa explicación. sí, licenciado. Muy ¿Sí? bien, sí, sí, muy bien, ¿Verdad? Y gracias. puede interponer como prueba anticipada cualquiera de los medios de prueba que están regulados en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Pero volviendo al tema técnico, ¿verdad? Y virtual, de nuevo las disculpas del caso. Y Paola va a anunciar en el WhatsApp. Alguien escribió ahí si hubiese un correo para escribir, pues sabemos que cada sección tiene un nuevo correo asignado para que puedan plantear pues sus inquietudes, sus sugerencias, incluso, ¿por qué no decirlo?, sus molestias, ¿verdad? Porque tienen razón. O sea, lamentablemente nada es perfecto en la vida. Tenemos nuestras partes débiles, lo mío es lo virtual, y por eso es que pues deseo tanto, tanto volver a lo presencial, ya que ahí pues nos tenemos que jugar el todo por el todo en forma presencial y no dependemos de la tecnología. Entonces, de nuevo les reitero las disculpas. Lamentablemente, la mayor parte de problemas nos suceden en la última clase con la sección C. No tuvimos ningún problema con la clase en la sección D. Eh, no sé a qué se debe, ¿verdad? Pero al igual que muchos se quedaron sin internet, después no volvieron a entrar porque no se les permitió. Yo igual para poder tener esta comunicación tuve que salirme y volver a entrar.
para poder dar estas explicaciones que estoy dando en este momento. Entonces, les reitero las disculpas del caso y en mínima parte, pues lo que se me ocurre para corregir las deficiencias de esta noche en esta clase es subir la clase que se grabó a Classroom para que pues si hay algún aspecto que se pasó, que se obvió, que no llegó como tenía que llegar, ustedes lo puedan observar en un espacio libre, ¿verdad? Que tengan. Entonces, no sé si Krista sigue aún porque tiene su manita levantada con duda o ahí culminamos con su duda. Ah, no, perdón, la dejé levantada. Gracias, Muy licenciado. bien. Feliz noche. Entonces, disculpen compañeros, de nuevo, lamentablemente, pues como les he dicho, los problemas se han dado repetidamente con la sección C y pues los que están conectados sean portavoces con el resto de compañeros, que pues no es con mala intención, sino pues son accidentes del internet, de la plataforma y del tema virtual. Entonces, los pocos que aún siguen conectados, trasladen por favor las disculpas al resto de compañeros. En la próxima clase yo lo haré en una de mis intervenciones y pues no me resta más que desearles una feliz noche, que Dios les bendiga y primero Dios, nos vemos el viernes y sin ningún problema. Que tengan una feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Ok. Gracias, Lick. Entonces, Feliz noche. gracias. Tomó nota, Paola, por favor, para anunciarlo en los WhatsApp. Sería en ambas secciones que tengan el conocimiento que la clase va a estar, no sé si se le llama colgada o puesta en Classroom para que la puedan ver. Ok, licenciado. Va, Yo les feliz estaré noche informando. y gracias también por su apoyo. Bendiciones. Igualmente, feliz noche. Se cuidan.